Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video tutorial donde veremos la manipulación de comandos básicos de SQL con el gestor de bases de datos MySQL. Bien, el objetivo principal de este video tutorial es que aprendamos a aplicar los conceptos básicos de SQL utilizando el gestor de bases de datos de MySQL. En este caso utilizaremos la consola de MySQL que trae instalado, precargado en el paquete de OneServer. Eh, ya hay unos videotutoriales donde te muestran, te explican cómo instalar el OneServer y nada complicado. Bien, empezamos. Primer paso, vamos a todos los programas y vamos a buscar OneServer. Ok, lo echamos a andar y nos aparecerá su iconito y vamos a iniciarlo. Ok, damos clic y buscamos la consola de MySQL. Nos aparece esta pantalla donde puede que en su pantalla les aparezca diferente. En este caso, como lo instalé así por default, no me pide un password, no tiene, le doy enter y me da la bienvenida y ya estoy dentro de la consola de MySQL. Ahora vamos a crear un usuario y para darle unos privilegios. De hecho no voy a entrar mucho en el tema, nada más voy a crear uno rápido y seguir con lo fundamental, que es conocer los elementos básicos. Ok, para crear un nuevo usuario utilizamos la sentencia create user. Creamos un usuario. Nombre de usuario, entre comillas simples, una arroba y entre comillas simples localhost, falta una T. Ok, luego la sentencia identified by y entre comillas simples una contraseña. En este caso le ponemos feo. Ok, me marcó un error y eso es porque habré escrito alguna mala palabra. Identified by feo. Ok, ahí creo nuestro usuario. Después podremos acceder a él con ese nombre de usuario que es Patito y nuestra contraseña que es feo. Ahorita solo creo el usuario. No voy a entrar en detalles en eso, nada más voy a seguir con el video. Vamos a crear una nueva base de datos que se va a llamar ventas. Entonces utilizamos el comando create database ventas. Ok, y vamos a utilizar el comando use para acceder a ventas y ya estamos dentro de la base de datos ventas. Bueno, en lo particular a mí me gusta manejar eh, las sentencias de MySQL con mayúsculas y lo que voy a ocupar con minúsculas, mis identificadores. Así no es una ley, no es nada escrito, simplemente a mí me gusta hacerlo así para no confundirme tanto y eh, distinguir entre lo que son las sentencias de MySQL y mis identificadores. Entonces vamos a crear una nueva
tabla dentro de la base de datos ventas que se va a llamar clientes. Para esto ocupamos el comando create table, el nombre de la tabla, en este caso era clientes. Luego abrimos un paréntesis y ingresamos un atributo. El primer atributo que va a llevar sería clave cliente y después declaramos el tipo. Not null, que nos indica que no puede quedarse vacío ese campo. Y primary key, que será ese atributo será nuestra clave primaria. Con él podemos identificar a los demás atributos de la tabla. Enseguida crearemos otro atributo que va a ser del tipo varchar de tamaño 50. Tamaño 50. Lo declaramos not null. No aceptará campos nulos, coma, para separarnos de al siguiente atributo, que será dirección, igual va a ser varchar. A este lo declaramos tamaño es igual 50. No puede ser nulo, no acepta nulos. Colonia varchar de tamaño 50, coma, teléfono, que también va a ser varchar de tamaño 50. No va a aceptar nulos. Luego declaramos saldo de tipo integer. No va a aceptar nulos. También declaramos un límite de tipo integer, que es entero. Integer not null, coma, historial de tipo varchar, que va a aceptar caracteres de tamaño 100. Y por ahora es todo. Entonces lo declaramos engine InnoDB punto y coma. El engine InnoDB tengo entendido que se ocupa para cuando va a haber transaccionalidad. Entonces, cuando varios usuarios van a acceder por ejemplo, ahorita yo creé mi usuario, el que ahorita en el que estoy trabajando es el root, el administrador. Tengo todos los privilegios de hacer, deshacer, borrar, crear, modificar, lo que yo quiera. El que acabo de crear, Patito Feo, también bueno, de hecho no le puse los privilegios, pero le puedo poner que solo puede insertar, solo pueda leer, etcétera, etcétera. Cuando ocupamos, más bien cuando ocupamos las bases de datos, por ejemplo en la web, donde varios usuarios o los usuarios de la web necesitan estar creando, modificando, escribiendo, eliminando eh, datos de la base de datos, eh, se crea este InnoDB para que pueda proceder eso. Si no, no se podría. Eh, y bueno, ya creamos nuestra tabla de clientes y enter. Ok,
Ok. Tenemos un error porque suele suceder. Aquí tenemos un paréntesis donde no debe haber una coma. Not null, dirección, varchar. Ok. Aquí me equivoqué. Me pasé uno. Dirección. Ok. Bueno, tuve algunos errores por al abrir un paréntesis cuando creé un varchar. Eh, Seguí escribiendo dentro del paréntesis, entonces me marcó un error y no le puse una coma que me hacía falta porque me equivoqué en ese paréntesis, pero bueno, suele suceder que para la sintaxis a veces nos equivocamos en una coma, en un punto y coma, o por lo general pues suele pasar esto. Bueno, así vamos a crear varias tablas, pero para no serla tan extenso esto se puede hacer. Podemos copiar nuestros comandos en un bloc de notas y después pegarlos en MySQL y si está bien la sintaxis, si están correctamente escritos, pues lo hará. Eh, lo podemos hacer de esa forma o directamente en MySQL. Para fines didácticos de ahora voy a copiarlos. Tiene que ser un copy paste y, y ya quedó. Ahora ya en un copy paste lo mismo, creamos una tabla de artículos, creamos un atributo que es una llave primaria, desbachar, no acepta nulos, descripción, mínimos, máximos de tipo integer, y le hacemos InnoDB. Creamos una tabla que se llama detalle, un atributo que es numpedido, no acepta nulos, una clave de artículo que es de varchar, unidades, integer not null, y creamos unas foreign key que son de números de pedido que vienen referenciadas de la tabla pedidos en el atributo numpedido, y lo mismo, si se eliminan también acá, si se se actualizan todos los datos. Si se actualiza en la tabla de la que viene referenciada, se actualizan también en esta tabla. Ok, ok. El comando de script nos muestra todos los atributos que tiene nuestra tabla. Bueno, describe, nombre de tabla, punto y coma, y nos va a mostrar los atributos que tiene nuestra tabla, si no acepta nulos, si es llave primaria, de qué tipo, etcétera. Por ejemplo, para insertar valores en una tabla,